cañaris restantes enviaron a un grupo de niños cargados con ramos de flores como signo de paz. Tenían la esperanza que el Inca se apiadara y olvidara los rencores del pasado para gobernar el nuevo imperio. Ordenó asesinar a todos los niños que se encontraban allí. Bienvenidos al seminario de Luis Burneo. Hoy hablaré sobre los hijos del Inca Atahualpa y qué pasó con ellos después de su muerte. Atahualpa nació en el año 1500 y su nombre es de origen puquina. Atahualpa significa el señalado y diligente, o el elegido y animoso. No se sabe si nació en Quito o en Cusco. Fue hijo del Inca Huayna Cápac y su madre era la ñusta Tocto Ocyococa. Aproximadamente en el año 1525, Huayna Cápac, su padre, murió en Quito de una enfermedad, posiblemente viruela, traída de los españoles. La misma enfermedad causó la muerte en Tomebamba de su hijo, Inan Cuyuchi, que había sido designado heredero del imperio. La epidemia llegó a Cusco y mató a 2 de sus 4 gobernadores, menos a Huáscar. Huáscar sobrevivió y se convirtió en el preferido de los cusqueños para asumir el gobierno y fue entronizado, mientras que Atahualpa aún se quedaba en Quito, Ecuador. Atahualpa permaneció en el norte del imperio subordinado al gobierno de Cusco, pero pidió a su hermano Huáscar que lo nombraran Inca Rantín, o sea, el gobernador de Quito, y este le concedió entre 1527 y 1528. Además, Huáscar le encargó el mando de una campaña militar para someter a los pueblos de Huancavilca y Puná, que se negaban a pagar tributos. Preocupado por la estrecha relación de Atahualpa con el poderoso ejército del norte, Huáscar le ordenó regresar al Cusco. Pero los generales norteños temieron que sea una trampa, que Huáscar quisiera ejecutarle, y le recomendaron para que no acudiera. Atahualpa entonces decidió enviarle a Huáscar emisarios como obsequios, como muestra de buena fe, pero este tomó los obsequios como una afrenta. Torturó a los emisarios de Atahualpa y les envió de regreso con regalos infames, como vestidos y joyas de mujeres. Atahualpa se enojó ante la ofensa y marchó hacia Cusco con las veteras legiones quiteñas al mando de Quisquis y Calpuchimac. Huáscar envió a su propio ejército al norte, iniciándose así la guerra civil inca. En 1530 aproximadamente, Huáscar caía derrotado ante Atahualpa con un temeroso cañaris, quienes sabían que esa victoria significaría sufrimiento. Los cañaris eran una cultura que apoyaron a Huáscar durante la guerra civil. Ante el temor de la venganza de Atahualpa por haber apoyado a Huáscar, los cañaris abandonaron Tomebamba, su preciada ciudad, a fin de refugiarse en un lugar llamado Yacubiñay. Los pocos que se quedaron trataron de hacer las paces con Atahualpa, pero lamentablemente eso no fue así. En su intento de salvarse de la ira del Inca Atahualpa, los cañaris restantes enviaron a un grupo de niños cargados con ramos de flores como signo de paz a recibir a Atahualpa. Tenían la esperanza que el Inca se apiadara y olvidara los rencores del pasado para gobernar un nuevo imperio, pero lamentablemente no fue así. No sirvió de nada ese envío de niños como símbolo de paz. Atahualpa ordenó asesinar a todos los niños que se encontraban allí, y además mandó asesinar a casi todos los hombres de Tomebamba, llegando a tal extremo de asesinar a sangre fría incluso a las mujeres embarazadas. Tomebamba fue saqueada y destruida en el acto. Los poquísimos sobrevivientes huyeron a Yacubiñay, pero la masacre ya estaba hecha. Casi 50.000 cañaris perecieron solo en Tomebamba. Esto dejaría una herida tan abierta en los cañaris que posteriormente se convirtieron en los primeros aliados de los españoles en la caída del Tahuantinsuyo, presenciando en primera fila la captura y muerte de Atahualpa. Durante su captura, Atahualpa siguió teniendo poder y también se ganó la amistad de algunos españoles. Francisco Pizarro se enteró que él tenía un hermano llamado Huáscar y le pidió que lo trajera, pero en el transcurso de su llegada lo mataron.
y toda la culpa recayó en Atahualpa y fue hecho prisionero por los españoles. Él decidió liberarse con la promesa de llenar su cuarto de oro. El encargado de su representación era el general Inca Rumiñahui, quien mandaba el oro del rescate. Todo indica que Pizarro nunca tuvo en sus planes dejar en libertad al Inca Atahualpa. La situación de los españoles era cada vez más angustiosa, pues tenían un temor de un ataque indígena. Por entonces llegó a Cajamarca el socio de Pizarro, Diego de Almagro, al frente de una hueste de 150 españoles. Al descubrir que no recibiría nada del rescate, ya que había sido enviada a España una parte y lo demás repartido entre los españoles, entonces Almagro presionó para eliminar al Inca y continuar la marcha hacia el sur en búsqueda de nuevas fuentes de riqueza. La mayoría de los españoles estaban de acuerdo con Almagro, pero dos capitanes no estaban de acuerdo. Ellos eran Hernando Pizarro y Hernando de Soto. Defendieron la vida de Atahualpa. Francisco Pizarro decidió alejar a ambos para poder deshacerse de Atahualpa sin obstáculos. Envió a su hermano Hernando a entregar el quinto real, un tributo a España, y a Hernando de Soto lo envió a Huamachuco al mando de un contingente con la misión de someter a los indios que se hallara en pie de guerra. Tras la marcha de ambos capitanes, Pizarro abrió un proceso al Inca, un juicio, para matarlo y así poder defenderse y no quedar como un traidor frente a sus compañeros españoles. Le hicieron un juicio acusándolo de idolatría, herejía, o sea, cualquier creencia que está en contra de la religión. También lo acusaron de regicidio, o sea, asesinato o homicidio de un monarca, de su consorte o un príncipe heredero. Fratricidio es muerte dada por alguien a su propio hermano. Traición y también poligamia. Poligamia significa tener más de una esposa. Y el último también fue acusado de incesto. Es la práctica de las relaciones sexuales entre familiares, siendo condenado a morir quemado en la hoguera. En la noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue llevado al centro de la plaza de Cajamarca, rodeado por los soldados españoles y el cura Valverde. Le ataron un tronco clavado en medio de la plaza y arrimaron leños a sus pies. Y ahí es cuando un español se acerca con una tea encendida. Atahualpa, al ver que lo iban a quemar, se alarmó demasiado, pues según las ideas incaicas, su cuerpo debía ser embalsamado para lograr la resurrección en el otro mundo, lo cual no sería posible si era consumido por las llamas del fuego. Entonces, ahí es donde dialogó con Valverde, que le ofreció como alternativa ser bautizado como cristiano y luego ser ahorcado en el garrote vil. De esa manera, su cuerpo podría ser enterrado y tener esa resurrección. Atahualpa aceptó y ahí mismo lo bautizaron con el nombre cristiano de Atahualpa Juan Francisco Inca Yupanqui. Luego lo estrangularon en Cajamarca un 26 de julio de 1533. Pero ahora vengo a decirles que ahí no acaba la historia. Días antes de sufrir su infausta muerte, el Inca Atahualpa mostró su preocupación por la suerte que correrían sus hijos, tenidos con sus esposas y concubinas, y así lo hizo saber a Francisco Pizarro, quien se había hecho amigo suyo. El conquistador español se comprometió a velar por ellos. Es de suponer que fueron muchos los hijos que tuvo el considerado 13º gobernante inca, pero lamentablemente pocos historiadores se han ocupado sobre la suerte que corrieron sus herederos y su destino final. Investigaciones de los historiadores ecuatorianos como Federico González Suárez, Pedro Herrera y Cristóbal de Gangotena, además del español Marco Jiménez de la Espada, contando con información de texto de cronistas como de Juan de Velasco y Martín de Murúa, entre otros, han permitido reconstruir la historia, inicialmente de 14 de los
de los hijos de Atahualpa, entre legítimos y bastardos. Todos menores de edad, obviamente, a la fecha de la muerte de Atahualpa, que fue el 26 de julio de 1533. Los datos han sido recogidos de diversas fuentes, de diversos documentos registrados en las relaciones geográficas de Indias. O sea, de archivos del convento de San Francisco, de la Corte Suprema y de la Academia Nacional de Historia en Quito y en la Historia General de Quito, entre otros. De acuerdo con el cronista Juan de Velasco, la primera mujer de Atahualpa fue Mama Cori Duchicela, o sea, su hermana, con la que tuvo a su primogénito llamado Hualpa Capac, quien sucedió a su padre en el trono de Quito, siendo aún niño. Pero Rumiñahui, el hermano de Atahualpa, usurpó el trono y lo terminó asesinando al niño. Una versión afirma que el primogénito de Atahualpa fue realmente Puca Sisa, quien murió a tierna edad, y que fue el mismo Ramuñay quien a los 11 menores hijos de Atahualpa envió con sus respectivas madres a la región de Yumbos, al oeste de Quito, que actualmente pertenece al país de Ecuador. Y se dice que Pizarro encargó averiguar el paradero de todos los niños a Sebastián de Benalcázar y también a Diego de Almagro, cuando ambos se dirigían al norte, uno para conquistar Quito y el segundo para oponerse a las pretensiones del adelantado Pedro de Alvarado, gobernador de Guatemala. Benalcázar descubrió a los niños en Yumbos y los tomó bajo su protección, en tanto que Almagro rescató a otros 3 hijos varones que estaban en manos del cacique de Chiño. Benalcázar llevó a los niños a Riobamba, donde se los encargó a Almagro para que llevara a Lima. Pero por algunas razones que no se han explicado, quizá por el largo viaje o el paso de mano en mano de los niños, solo se conoció la llegada de 8 de los niños, 3 de los cuales Pizarro los entregaría en custodia a los frailes del convento de San Francisco de Quito, en el actual Ecuador. De los 5 sobrantes, entre ellos había 2 mujeres. A esas 2 mujeres se las llevó al convento de Santo Domingo del Cusco. Los primeros 3 niños fueron bautizados como Francisco, Carlos y Felipe. Fueron registrados con el apellido Túpac Atahualpa, conforme a las normas establecidas en España en 1501 por el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo y primado de España. Los franciscanos gestionaron y lograron rentas de las cajas reales para Francisco y Carlos, los hijos de Atahualpa, y se desconoce lo que ocurrió con Felipe, el tercer hijo de Atahualpa. Los trámites fueron iniciados por su guardia Fray Francisco de Morales, como lo refiere en una de las cartas enviadas el 22 de septiembre de 1552, en la que se dirige al rey con estos términos. En él, refiriéndose al colegio de San Andrés: tenemos un hijo de Atahualpa, que no tiene con qué sustentarse y debe de dar con que pueda casarse y también casa. Los franciscanos lograron que España otorgara pensiones a los hijos de Atahualpa, puestos a su cuidado en su convento. Francisco y Carlos Topatauchi empezaron a recibir de la Caja Real de Trujillo 300 patacones de renta anual cada uno, y el licenciado Pedro de la Gasca le dio a Carlos una encomienda en Concoto, que le rentaba 170 patagones. Del tercer hermano, de Felipe, no se habla en ninguno de los documentos que se conceden las mercedes reales. Es posible que, o se supone, que habría muerto antes de todos estos pedidos a España. Francisco y Carlos recibieron mayores socorros, mayores ayudas. Carlos tuvo algunas encomiendas más, fuera de la Concocota. Consiguieron otra renta vitalicia de 700 patagonas anuales que le pagaba la Caja Real, pero de la Caja Real de Quito. Ahora sí, voy a decir los nombres de todos los hijos de Atahualpa. El primero es Francisco Túpac Atahualpa, Felipe Atahualpa, Juan Quispe Túpac, Carlos Atahualpa, Puca Sisa, Isabel Atahualpa, María Atahualpa, Hualca Cápac, Diego Illaquita, Francisco Ninancoro. De todos los hijos de Atahualpa, incluidos los 5 destinados al Cusco, el más destacado o el más importante, considerado sucesor de Atahualpa
y el único en dejar testamento fue Francisco Topa Tauchi, quien llegó a ocupar altos cargos y amasar una gran fortuna. Gracias por ver el video.